Bien, buenas tardes. Voy a hablarles ahora sobre lo que es la biodiversidad de la cuenca. Estamos en el punto 7 todavía en relación a los aspectos bióticos, la biota acuática de los cuerpos acuáticos de la cuenca, sus hábitats y sus componentes y los organismos. Igualmente vamos a hablar sobre la biota terrestre de la cuenca, vegetación y procesos. Para ello es importante que nosotros aprendamos cuáles son esos componentes esenciales. En primer lugar, es importante que sepamos que los factores conductores son entonces a nivel de la cuenca, de los componentes de la cuenca, los factores hidrológicos, de los cuales ya ustedes han estudiado y tienen sus asignaciones, los procesos que ocurren dentro de la cuenca, que son de captación de agua, de erosión, uh, los procesos biogeoquímicos, los suelos, porque a través de los suelos se transportan los materiales hacia las zonas subsuperficiales por drenaje subsuperficial, por drenajes laterales. Y los tipos de vegetación, o sea, los tipos de vegetación determinan cómo todos estos materiales influenciados por los procesos que ya hablamos y a través de la dinámica del ciclo de agua entran a los cuerpos de agua como materiales de energía e influencian a estos productores primarios que hay dentro de los cuerpos de agua, los cuales serían desde lo que son los fitoplancton, las bacterioplancton que fijan carbono, que son bacterias que fotosintetizan, y hay un factor conductor a todo esto que es la disponibilidad de oxígeno y las propiedades químicas de los suelos y las modificaciones ambientales que ocurran dentro de la cuenca, pues me llevan a una distribución y biodiversidad de comunidades de plantas que responden a gradientes de los factores ambientales. Por ejemplo, ya vamos a ver que en todos estos cuerpos de agua existe lo que es la zonación de vegetación regulada por factores específicos hidrológicos, como los niveles de agua. Por ejemplo, acá ustedes ven que entre humedales lacrustrinos o ribereños existen gradientes topográficos entre el cuerpo de agua y las zonas no ribereñas. Existe un gradiente de incremento de humedad hacia el agua y aquí podemos visualizar los niveles medios de aguas altas, de aguas bajas y el nivel de la mesa de agua permanente que está dentro de lo que es el ecosistema no inundable o no humedal o no ribereño adyacente. Entonces pasamos desde lo que son las tierras altas hasta lo que son las aguas abiertas. Y dentro del humedal estamos pasando dentro de lo que son las inundaciones permanentes, inundación periódica, saturación permanente o saturación periódica. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían los humedales ribereños en el Amazonas central. Aquí hay una imagen del Amazonas central con una zona inundable, donde ustedes pueden observar un lazo, digamos, de una curva de un río, donde se da una zonación de la inundación.
Y pueden ver como las cuotas de inundación que varían, en este caso, entre 21 a 25 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos una comunidad arbórea C, una comunidad media arbórea B a los 230 y una comunidad arbustiva que es la que se desarrolla cuando hay cuotas de inundación muy profundas. Eso también lo pueden observar acá. Ustedes aquí pueden observar el cuerpo de agua, una zona de especies herbáceas donde están estas especies que toleran la inundación. Luego tenemos una zona de arbustivos y al final una zona con especies leñosas. El mismo gradiente pero mostrado frontalmente, mientras que el otro es un esquema. Si nosotros, este es un trabajo que hicimos en el Orinoco, en la isla de Mamo, igualmente tenemos que pasamos desde la zona de baja, la número uno, hasta una zona alta, que es la número 3. Esto es en una isla y en todos los casos hay una inundación potencial. En el Orinoco Bajo, la isla de Mamo, ustedes pueden observar esto. Estos son los estudios, cómo se hicieron, cómo se hizo este estudio dentro de esta isla que ustedes ven acá. Y todo esto se inunda y aquí al final ustedes tienen la sabana, que es la que no está sujeta a la inundación. Entonces tenemos una comunidad de aves por tipo de vegetación. Y fíjense que dentro de esos gradientes pues se dan diferentes comunidades, diferentes grupos de especies en cada una de esa vegetación. También tenemos que estos humedales, estos cuerpos de agua, como pueden observar, plantas acuáticas, en el Orinoco, donde hay una cantidad de desechos de las ciudades que son descargados todos en el río. Igualmente, el incremento en nitrógeno y otros fertilizantes que hace, además de aguas servidas, en el embalse de Guri, en el embalse de Macagua, que conllevan a una fertilización del cuerpo de agua y un aumento en plantas acuáticas, con una disminución en la cantidad de oxígeno. Entonces nosotros podemos tener en Venezuela aquí ejemplos de diferentes tipos de humedales, ¿ya? Y regímenes donde tenemos el régimen lacustre, permanente o estacional, donde serían lagunas, lagos permanentes. Tenemos una vegetación de herbazales en esteros, palmares y turberas, el palustre, que serían los arbustales, con arbustales ribereños, y estacional permanente o permanente en bosques, en los cuales podemos tener los morichales, los bosques ribereños del Orinoco. Tenemos también que los grandes humedales en las cuencas en Venezuela, las mayores, ocurren en lo que es la zona al norte del Orinoco, en los esteros, las lagunas de Tacarigua, lago de Maracaibo y en las zonas de Paria y Delta. Cuando observamos a nivel de toda Sudamérica, pues tenemos lo que son los llanos del Orinoco, sobresalen igual que las sabanas inundables del Roraima. Igualmente el río, a lo largo del río Amazonas. Hay también una planicie de inundación a lo largo del río Orinoco, pero no es de la amplitud que tiene la que tiene a lo largo del río Amazonas, que es visualizable a esta escala. El Pantanal, que es también como los llanos del Orinoco, están los llanos de Moxos en el Alto Madeira,
y un humedal llamado bananal en uno de los afluentes del Bajo Amazonas. Entonces, nosotros tenemos, estos son humedales, por ejemplo, de las sabanas de los llanos orinoquenses. Hay en todos los biomas y las diferentes latitudes, tenemos plantas acuáticas que toleran inundaciones, que están asociadas a estos cuerpos de agua. Aquí tenemos en el Ártico, en el Mediterráneo, Norteamérica Oriental, Norteamérica Occidental, Australasia, Australia, Suramérica, en los trópicos. Y hay una cantidad de, aparte de estas plantas, hay una cantidad de animales asociados dentro de estos cuerpos de agua. Anfibios, como por ejemplo los sapitos mineros, las ranitas verdes de ojos rojos. Entre los reptiles acuáticos del Orinoco y del Amazonas tenemos el anaconda, la tortuga rao, el caimán del Orinoco, los delfines acuáticos, los mamíferos acuáticos, tenemos delfines, perros de agua, manatí, tenemos las pesquerías. Asociadas también las aves de humedales, que son muy importantes para definir lo que son las áreas de conservación Ramsar. Fíjense, todos estos son importantes eh, elementos bióticos dentro del sistema de humedales, ríos, lagunas